Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio dedicado a la cultura, la historia y la reivindicación de lo nuestro, es decir, de la historia de España y de las Españas en general. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con un invitado de honor, una voz imprescindible en el panorama literario actual que nos invita a mirar nuestro pasado con orgullo y sin complejos. Él es escritor, docente y un aventurero del alma y la palabra, Manuel Rodríguez Lavado. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Carlos. Estoy encantado de estar aquí en tu canal y me encanta venir a canales a tratar sobre temas tan interesantes como este, ¿no? Bueno, este es un nuevo formato, como ya sabes. Hasta ahora lo que hemos hecho han sido vídeos reivindicativos de la historia hispana y algunas cosas también relacionadas con curiosidades científicas, sobre todo desde el enfoque, ya sabes, de traer temas que no son muy fáciles de que llegue al público y por tanto, al no haber sido oídos esos temas, pues son parte de la historia de España que son desconocidos. Eh, yo creo que un poco es el estilo que tú tienes en tus obras, en el sentido de que traes también temas que son muy poco conocidos de la historia de nuestro país y de la historia hispana en general, y que justamente creo que hay que reivindicar, ¿no? Eh, Efectivamente. ¿Podrías ahondar un poco en la idea que tratas de transmitir a través de tus libros? Porque si no tengo mal, digamos, entendido, tú lo que haces es básicamente pues, contar una historia en la que mezclas parte de ficción con partes reales de la historia, sobre todo del siglo XVIII español, y por qué precisamente coges esa época. Sí, efectivamente. A mí la literatura, pues, es un poco una vertiente de dos cosas, ¿no? Por un lado, es elijo, por ejemplo, temas poco conocidos de la historia de España, porque es mi manera de escribir, ¿no? Como digamos, mi nicho, ¿no? Esto desde un punto de vista del marketing es así. Es decir, yo no voy a escribir una novela sobre Hernán Cortés, sobre Napoleón, sobre Julio César. Voy a escribirte sobre aspectos muy concretos de la historia de España y sobre todo que no están, que se estudian muy poco en la historia, ¿no? Etcétera, y que además lo que hacen es, suponen como un contrapunto, es decir, que te van a arrojar luz sobre la historia de España, de ahí vas a poder sacar unas conclusiones que te van a desmontar todos los mitos que tú tienes sobre España hasta la época. Me has preguntado sobre por qué el siglo XVIII. Yo Ujú. creo que el siglo XVIII es el siglo peor estudiado en el sistema educativo español, porque estudiamos mucho el siglo de oro y estudiamos mucho, hablamos siempre de la decadencia de España, etcétera, y ya no se estudia más hasta el siglo XIX, el siglo XVIII como queda oculto. Y hay montones de aspectos que son muy interesantes, ¿no? Sobre todo, pues para mí, por ejemplo, me resulta muy interesante el siglo XVIII porque demuestra que España estaba en la vanguardia de la ciencia. Ujú. Porque también me enfoco mucho en aventuras navales? Aparte de porque son interesantes, ¿no? Y a la gente, pues, ese tipo de novelas le gusta, ¿no? Es decir, Ujú. cumple como una función estética, por así decirla. También yo no dejo de ser un hijo de mi época, ¿no? Y hoy en día lo que estamos viendo un revivir de ese sentimiento español o hispano, ¿no? De querer tratar de revisar la historia de España, la que nos han contado y la que está en los libros de historia de hoy en día. Y entonces las aventuras navales, pues un poco desmitifican, ¿no? Esa parte de la historia de España, en tanto y en cuanto, bueno, la industria naval, por ejemplo, de España, en esa época, ¿no? Era pues la vanguardia de la ciencia, o la Ujú. botánica era también vanguardia de la ciencia, o la cartografía o la hidrografía eran vanguardias en esa época. Y en ese momento España era el número uno en todos estos aspectos. No quiero decir que fuera, verás, que fuera incontestable, es decir, había otras potencias, evidentemente, Ujú. como Gran Bretaña o Francia, que también tenían un peso específico. Pero en estos aspectos en particular, España tenía una voz bastante dominante, ¿no? Entonces,
eso pues nos quita todos esos prejuicios que teníamos de que España es un país retrasado, de que, bueno, en Europa estaban pues en la ciencia más puntera, sin embargo en España, pues claro, como nosotros Un país fanático, ¿no? teníamos, sí, éramos como Mm. estábamos en el oscurantismo de la religión, etcétera, pues nos quedamos atrasados. Por eso, entonces cumple dos funciones. Por una parte, cuento cosas que a la gente le puede resultar porque interesantes, no estamos contando otra novela de romanos o otra novela de Napoleón o lo que sea, estamos contando algo novedoso, pero por Ujú. otra parte estamos cumpliendo también con algo que es del espíritu de hoy en día, que es el de romper con los tópicos esos negros legendarios. Ujú. ¿Vale? Por eso escribo sobre el siglo XVIII y por eso escribo novelas de aventura. Yo creo que es un poco el mismo objetivo que tenemos en este canal. Es decir, es Ujú. justamente que la gente vea que lo que le han contado sobre España, pues no es real. Es decir, que es una leyenda generada por nuestros enemigos hace varios siglos y que aún hoy sigue vigente. Lo vemos incluso en el cine, ¿no? En películas como hemos hablado antes detrás de cámara, ¿no? Como Piratas del Caribe, pero que no es la única. Es decir, siempre se trata primero de ignorar a España en un montón de situaciones, porque tú ya has visto, ¿no? Que es un tema además que tú Ujú. tratas bastante en un libro, ¿no? Sobre la independencia de Estados Unidos, que España tuvo un rol principal y que mucha gente no conoce, precisamente porque Ujú. la cultura en los libros de texto y a través del cine, de videojuegos y de libros no académicos, pues podemos ver cómo ni siquiera se menciona España cuando fue vital para esa independencia, ¿no? ¿Nos puedes contar un Efectivamente. poco la relación con uno de tus libros justamente que tratas de este tema? Sí, efectivamente, eso en la novela Mr. Warlock, el espía, pues un poco hablo sobre un poco esa guerra en las sombras, ¿no? Es que siempre nos hablan de la batalla de la Pensacola o la que pudo haber, el gran asedio ¿cómo se llama? El gran asedio de Gibraltar, eh, las campañas que pudo haber, pues, por ejemplo, en la Florida, etcétera, pero la historia del espionaje es curiosa porque tuvo, por ejemplo, lo que es el papel del espionaje, tuvo un papel preponderante pues, para ganar esa guerra. Pues es curioso que siempre no en la pugna que hubo en el siglo XVIII en la Marina, entre la Marina británica y la española y la francesa, pues hubo un momento en el que, bueno, Francia está un poquito más por encima, pues ahora va el otro, pum, y nosotros nos ponemos por encima. Sacamos un avance técnico para contrarrestar, ¿no? Este avance de los franceses. Y ahora vienen los españoles y hacen otra cosa que es mejor, ¿no? Ha habido como una especie de guerra fría, ¿no? Mm. Entonces, en ese momento, curiosamente, era un momento en el que la tecnología naval británica estaba muy por encima de la española. Un episodio que fue así. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo una superioridad naval mayor, los británicos como que pierden la guerra? Pues la pierden por los servicios secretos españoles en gran medida. Pero los servicios secretos españoles consiguen, bueno, siempre se habla del el capital que se aportó para la guerra de la independencia. Sí, sí, pero bueno, antes tienes que hacer llegar el dinero allí, ¿eh? ¿Cómo lo haces llegar? Pues Mm. todo eso es una estructura que lo hacen los espías españoles. Es Y decir, los ¿cómo contactos, ¿no? logras Los tú enviarle el contactos. dinero a George Washington teniendo un Mm. bloqueo naval en Filadelfia? ¿Entiendes? Entonces, Mm. hace falta una estructura de los espías en Cuba, ¿no? Que logren atravesar las líneas británicas y conseguir hacerle llegar los caudales, ¿no? Bueno, un montón de ingenierías, ¿no? Que se crean pues para llegar a esos capitales, pero estamos hablando también de cómo consigues tú derrotar a un enemigo tan fuerte como el británico, que bueno, que nadie puede negar que era un enemigo pues peligrosillo, ¿eh? Que es un país que tampoco podemos decir que los británicos hayan sido un pueblo de gente atrasada, ¿no? Son gente muy industriosa. Entonces, pues Mm. ahí estamos hablando de montones de elementos como la guerra psicológica
como la inteligencia militar, cómo conseguir dónde están los barcos, las flotas británicas, ¿no? El famoso, eh, el famoso asalto al doble convoy británico, que fue una obra de los espías españoles. Pero estamos hablando también de una guerra subversiva. Hay aspectos que, por ejemplo, que se ha especulado mucho, aunque para ser honesto, ¿no? Pues evidentemente no se sabe, ¿no? Porque no se sabe si España de verdad estuvo vinculado, ¿no? No sé si has oído hablar del motín de Gordon en Gran Mm, Bretaña, que fue un motín anticatólico, ¿vale? Que lo que hizo es desarticular. desestabilizar, Reino Unido. Mm, Y no simplemente, también de otro acción naval que fue la de poner la flota del capitán general Luis de Córdoba frente a Plymouth. Muchas veces se ha pensado de que se estaba buscando una invasión, ¿no? Pero si lees algunos textos de espías españoles, pues no sé, la idea no era invadir Reino Unido, sino desestabilizarla, mm, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú coges y pones una invasión en Londres, ¿qué es lo que haces? Pues tú llevas las tropas a la costa. Si llevas las tropas de la costa, no hay en Londres seguridad. Entonces viene el motín de Gordo. Entonces se forma una pelotera en Londres. ¿Por qué? Porque las tropas están pensando que van a tener que enfrentarse a una invasión. Si te fijas bien, no hay ningún documento, ¿vale? Porque antiguamente los espías, pues, cuando tú lees textos de espionaje, ¿no? De la época, pues no hablan de cosas directas, hablan ujú, directamente. He hablado con fulanito sobre lo que usted me dijo cuando nos vimos en Aranjuez. Pues ya le he dado el mm. dinero a fulanito, ¿sabes? Entonces, ¿a quién se refiere? O sea, No, si y tú además eres que un muchas historiador, cosas se perderían, ¿no? También, muchos claro, escritos de este tipo, que al final son escritos internos, ¿no? Pues sí, obviamente al final se terminan perdiendo, me imagino. no, tienes los documentos, pero lo curioso es que los documentos están, ¿eh? Mm, Lo que pasa es que no sabemos quién era William Warlow. ¿Quién claro. era? ¿Entiendes? No lo sabemos. Entonces, eso está muy bien para un novelista. ¿Por qué? Porque nos deja un campo para elucubrar, que es lo que nos gusta a los Mm. novelistas, ¿no? Crear esas atmósferas, ¿no? Y esas conspiraciones. Y es por eso en esa novela, pues, Pero que además que, que hombre, las hubo muchas conspiraciones. claro, las cooperaciones está claro que hubo. Ahora, Mm, lo que no sabemos es quién estuvo detrás. No sabemos claro. quién era un tal Jax, que era un espía español, un confidente español allí. No sabemos quién era, ni de dónde venía, ni quién, ¿sabes? Mm, Pero está claro que había una red de espías allí que estaban operando. Entonces, la novela se basa un poco en gran medida especulativa, pero también basada en realidad, ¿no? Las novelas, una obsesión que tengo es la de documentar mucho. Entonces, suelo leer de en torno a 6 a 8 monografías, aparte de estudios y cosas de estas, para ambientar la novela. ¿Sabes? mm. Lo que a mí me encanta es Meter en situación, contar, ¿no? pues no sé, exactamente, la Mm, ambientación que sea muy real. Después, mm. evidentemente, lo que decía, ¿no? Aristóteles, ¿no? Los poetas, pues mentimos mucho, ¿no? Porque especulamos mucho, ¿vale? Es decir, Bueno, pero ahí que está hay, también la parte del encanto de que tienes que tú también transmitir una moraleja o un mensaje, ¿no? exactamente, Y al final tú también tratas temas muy humanos, ¿no? Es decir, muy profundos, de conflictos internos, exactamente, que al final es lo que mueve a los personajes para, digamos, hacer esa historia que no quede, digamos, una historia hueca como la que está hecha por exactamente. una inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma. Es decir, que tenga un espíritu, Exactamente. un alma. Exactamente, un historiador y un escritor son, o sea, nos importan temas diferentes. El historiador pues le preocupa la verdad. A mí no es que no me preocupe la verdad, pero los escritores nos basamos más en verdades morales, en verdades interiores, espirituales, Y más que en atemporales, al realidades. final. Exactamente. Mm, Entonces, verá, una persona no se puede acercar a una novela histórica o una novela de aventura pensando que ahí va a adquirir conocimiento, que lo puede adquirir, pero de otra índole.
el que quiera saber de historia tiene que hacer lo que yo hago, que es leerte 8 libros de una monografía sobre espionaje y aprenderlo, ¿no? Y después no simplemente eh, libros, o sea, lo que se llaman fuentes secundarias, es decir, investigadores, sino fuentes primarias. Yo me leí algunas biografías de espías del siglo XVIII para saber cómo operaban, qué es lo que hacían, cómo se infiltraban, ¿no? Mm, Y hay montones de libros hoy en día, gracias a Dios, con esto de los libros que están online, que son libres de derecho y que se puede leer. Es que hoy en día es muy fácil adquirir conocimiento. mm. Otra cosa es que no tengas tiempo, ¿no? Porque yo, verá, yo sé de lo que sé, pero es que hay tantas cosas por descubrir ahí que evidentemente en otros aspectos evidentemente soy un completo ignorante, pero por lo menos de esto algo he aprendido, ¿no? Del espionaje del siglo XVIII. Sí, además es que el sistema de espionaje español, lo digo para el público, tú ya lo sabes, por Ujú. supuesto, fue bastante pionero y empezó principalmente con el empuje que le dio Felipe II, con el sistema de Efectivamente. avisos, que hizo una red que si bien tenía ciertas deficiencias, porque claro, Felipe II tenía, ¿cómo decirlo?, una obsesión por controlar, digamos, por ser que todos los mensajes pasaran por él. Y entonces al final eso genera un cuello de botella que impide que, digamos, la red sea suficientemente eficiente. Pero, digamos, puso, digamos, todos los elementos, todas las piedras angulares Ujú. que luego dio lugar a los sistemas de espionaje actuales, modernos. Es decir, dio un Efectivamente. empuje brutal y estaba a años luz de lo que estaban las potencias competidoras hasta el Ujú. punto de que, bueno, España se enteraba con sistemas de cifrado y de todo para que no pudieran ser interceptados los mensajes. Tenía una red de espía tan grande que se enteraba inmediatamente, con muy poco tiempo, no sé si era cuestión de una semana o 2 semanas, que eso es muy poco para la época, se enteraba de lo que pasaba Ujú. en otra parte del mundo, en todas las Ujú. cortes de Europa. Ujú. Entonces, Ujú. era un sistema muy interesante porque además esos mensajes los descifraba en persona Felipe II. Sí, sí, sí. Y yo creo que un poco de ahí viene esa tradición de espía tan avanzada que tenía España ya en el siglo XVIII, claro. Sí, bueno, en el siglo XVIII hay un momento, es que el siglo XVIII hay una ruptura totalmente con la llegada de los Borbones. Entonces, Mm, hay un momento en el que, date cuenta que la lealtad que existía de los espías no es simplemente lealtad a España, es lealtad a una mm, familia real, mm, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega otra familia diferente, pues esas lealtades se pierden. mm. Entonces, hubo un momento en el que el espionaje español al principio del siglo XVIII pues decayó bastante. Lo que sí que es verdad es que ocurre con lo mismo que con la Armada, que la gente se da cuenta, los gobernantes se dan cuenta de que sin un buen sistema de espías que te informe de qué es lo que está ocurriendo, de lo que se hablan en las embajadas y en las cortes de los diferentes países europeos, pues estás en un peligro, ¿no? Mm. Te pongo un caso, ¿no? La invasión de La Habana, el sistema de espionaje español no funcionó. En el 1762, cuando los británicos tomaron La Habana, no estaban informados. Ah, creía que te refería al tema de la guerra de Cuba. Eso fue No, tremendo. no, no, me refería a 1762. Sí. ¿Entiendes? Mm, Entonces, eso refleja, pues, que evidentemente Carlos III se tome conciencia de decir, ostras, esto, que como es que no me he enterado, ¿sabes? Que me mandan una flota, que no estamos hablando de 2 barcos que fueron allí, ¿sabes? Que estamos hablando de una flota, ¿qué pasa? Que nadie había en el puerto allí para informar que hay una flota británica que está zarpando de Portsmouth y va para La Habana, ¿entiendes? Bueno, también ha Es, habido muchas traiciones, ¿no? Es decir, sí, tú, de también, hecho, en uno de evidentemente. tus libros Y- tratas justamente este tema, ¿no? El tema de las traiciones y sí, las lealtades, ¿no? ¿Cuál era efectivamente. el libro en el que tratabas este tema, digamos, este valor, digamos, humano como punto central? Si Sí, no recuerdo mal, ¿era el de Caníbales del Caníbal, Orinoco o era...? efectivamente. Sí, ¿no? Caníbal del Orinoco es toda una reflexión sobre la traición, ¿no? Es que en cierto modo, después de leer, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Lo que llevo leído de la historia de España, a mí me parece que la caída del Imperio Español fue en cierto modo
una traición interna. España mm, no, el Imperio Español no cayó por una derrota militar. Bueno, evidentemente tampoco es un factor único, ¿no? mm. Verá que siempre en un imperio tan grande, pues tienes que tener en cuenta montones de factores, ¿vale? Que no podemos reducirlo Sí, porque a al uno, final pero los imperios caen por cuestiones morales, es decir, por una corrupción moral interna, como estamos sí, viendo también hoy en día en muchos aspectos, ¿no? sí, No solo en España, sino en la potencia dominante que hoy en día es Estados Unidos, sucede lo mismo, ¿no? Al final, ¿no? sí. Sí, y en esto, en Canina de Orinoco, lo que exploro es un poco ese tema, ¿no? Porque al parecer hay una invasión de los caribes a una misión católica del Orinoco. Mm, Entonces piensan que, bueno, van a hacer una expedición de castigo, pero luego empiezan a ver que curiosamente ahí había un defensor del indio, ¿no? Y ya me pongo a tomar el tema sobre cómo hay una clase criolla ya a finales del siglo XVIII, que el tema de las leyes de India y de protección a los indios, pues ya no les hace tanta gracia, porque a ellos les gustaría quitarle las tierras a los indios para sacarles provecho, ¿no? Y que es lo que ocurre después cuando llega Bolívar, curiosamente, ¿no? Que todo lo que son los, bueno, Bolívar y te hablo en general, ¿no? Que todo lo que son las leyes de India empiezan a faltarse o sea, empiezan a la gente a usurpar las tierras a los indios, que curiosamente fueron respetados por los españoles por las leyes de India, ¿no? Y un poco cómo empiezas a ver que hay unos intereses económicos de una clase que ya empiezan a chirriar con los valores que tenía España en la época, ¿no? Los valores humanos de que, bueno, estos son tierras de los indios, no se pueden alienar, ¿sabes? Y que, bueno, que es su tierra y hay que respetarla. Y todos esos temas, ¿no? Cómo consiguen traicionar, ¿no? Cómo consiguen toda esa trama de traiciones y de intrigas, ¿no? Es lo que trato de reflejar en la novela, ¿no? Y esas clases que empiezan a luchar, ¿no? Esa élite criolla frente a la élite española, ¿no? Todo eso mm. está reflejado ahí, ¿no? Y cómo por intereses, pues la gente pues traiciona, ¿no? Por intereses, cuando los intereses personales, un traidor es una persona que antepone sus intereses personales a los intereses del bien Colectivo. común, Mm. ¿entiendes? Y Bueno, eso es un poco lo que trato también de reflejar en la novela. hay un poco de, digamos, de trade-off o de intercambio, más bien, ¿Mm? de cortoplacismo respecto al largoplacismo, ¿no? También hay un poco de Bien. eso. Es decir, se prefiere, digamos, el interés individual sobre el colectivo, pero también se prioriza el rendimiento a corto plazo respecto a largo plazo, porque al final, cuando una sociedad Efectivamente, cae, al final también te perjudica a ti en lo personal. Pero claro, si efectivamente, estás en plan cortoplacista, pues consideras que realmente estás sacando tajadas sobre el asunto, ¿no? exactamente, Y eso los exactamente. enemigos lo aprovecharon muy bien, ¿no? Con las infiltraciones que hubo de sociedades secretas y de otro tipo, y de red de espías, Ujú, que empezaron a comprar justamente a esos falsos libertadores, que ujú, luego, un siglo después de tus libros, ¿no? En el siglo ujú, XIX, pues empezaron a hacer estragos, ¿no? Pero obviamente, digamos, para que tú puedas comprar a miembros de ese país, tiene que darse la situación de una decadencia moral previa, porque si no, tú no te dejas bien. comprar. Claro, claro, y bueno, todo eso, ¿no? De que veas un cortoplacismo o también el que los intereses personales más que el bien común y que todo funcione. O sea, hay montones de aspectos que tienen que ver, ¿no? Que juegan un papel importante pues en eso, en la destrucción de una nación. Y sí, todo eso, pues trato de reflejarlo también, sobre todo en esta última serie que es de las novelas del Capitán Periáñez, ¿no? En el cual pues un poco reflejo toda esa decadencia moral que empieza a Esa haber, está ¿no? centrada Esa en Alaska, corrupción. ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, comienza en Alaska, pero está centrada fundamentalmente en Filipinas. Y es Ah, curioso porque mm, te vas dando cuenta de eso, lo que he estado comentando, ¿no? Un poco sigue reflexionando sobre el mismo tema. Eh, Curiosamente, ahí el problema son los piratas del sur de lo que es el archipiélago de hoy en día, el archipiélago de Filipinas, el sur, que son pues musulmanes, de Mindanao hecho, y ¿no?
Eran musulmanes, musulmanes ¿no? exactamente, Mm, y del este de Borneo, que también eran mm, musulmanes, pertenecían al sultanato de Joló. mm. Entonces, es curioso porque muchos gobernadorcillos, que no eran españoles, curiosamente, eran gente de allí. La gente piensa que hubo una invasión española a Filipinas. Españoles eran cuatro gatos allí, y los que Eran iban misiones, muchas ¿no? Sobre veces, todo, ¿no? que eran misioneros Eran misioneros. fundamentalmente. Mm, Pero el gobierno político de la mayoría de las islas estaba a manos de la nobleza nativa, ¿vale? No eran mm. españoles, nobleza nativa. Y Y en muchas América veces pasó también algo parecido, ¿no, Manuel? En exactamente, es muchas que ocasiones, ¿no? en La muchas ocasiones mayoría de las pasó. ciudades y de las regiones no eran por una cuestión de mano de hierro militar, sino que la misma gente, a través digamos, asumir esa cultura y ese Ujú. modelo español, defendían justamente la pertenencia a las Españas. Es decir, no era algo Exactamente, impuesto. es que date cuenta que, por ejemplo, en el tema del Orinoco, la gente, ¿por qué se iban muchos indios a las reducciones? Pues Mm, no eran porque fueran obligados, es porque se vivía mejor. Se comía carne, no tenías que estar. Es que la gente no sabe lo que es vivir en la jungla, pero la vivir en la jungla tú tienes que pasar todo el día para cazar un bichito, mm. ¿sabes? Eso de tener, por ejemplo, como hizo España, de llevar 100 cabezas de ganado a través de la jungla para crear ganadería y que la gente pueda comer carne todos los días sin necesidad de estar todo el día cazando. Es que estamos hablando de una. No, y estuvo además De, en la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, la orden jesuita estuvo totalmente a la vanguardia a la vanguardia. digamos, en la creación de nuevos modelos sociales que Ujú. se hicieron pruebas, ¿no? Digamos, con tribus que había en la zona y bueno, y con civilizaciones también más o menos grandes, ¿no? Se Sí. hicieron distintas pruebas para ver distintos modelos sociales y cuál era mejor luego para tratar de llevarlo a las Españas en general. Sí, fundamentalmente eso. Había un sistema que mezclaba el sistema comunal, es decir, había unas tierras comunales que todo el mundo tenía que trabajar, pero también Mm, había propiedad privada. Era una especie de híbrido, ¿vale? Lo que tenían. No siempre tuvo éxito, ¿eh? Pero te voy a dar un dato que es muy significativo. En 200 años, ¿sabes cuántos pueblos? Porque tú estabas, durante un tiempo, tú estabas teniendo la misión, pero luego los misioneros no estaban siempre en la misión. Es decir, cuando despuntaba económicamente, quien mandaba ya no era el gobierno, o sea, ya no mandaban los misioneros en el pueblo, sino que mandaba la autoridad civil. Ya mm. ponían un corregidor, etcétera, ¿no? ¿Sabes? En 200 años que estuvieron las misiones españolas en el Orinoco, ¿sabes cuántas ciudades se fundaron? Se fundaron 200 ciudades. Es decir, estamos hablando de que una ciudad al año, Mm. ¿entiendes? Es que eso es una labor ingente. Cada año tú fundas una ciudad nueva en, yo qué sé, en México, ¿sabes? Es que Bueno, ponte es que a pensarlo, es que estamos hablando. Manuel, el objetivo de España al final fue un poco el mismo que el de Roma. Es decir, no tratar de expoliar o de utilizar, digamos, esa región como hacían los ingleses para conseguir una serie de materias primas, sino el objetivo era Ujú, replicar el modelo y crear una nueva España al otro lado del exactamente, Atlántico, ¿no? exactamente. Y estamos hablando de gente que estaban viviendo en el Paleolítico. Entonces, en tan poco tiempo, hacer tanto, es que, primero, te rompe el relato de que la Iglesia Católica, que ha sido opresora de las culturas originarias, ¿vale? No, la gente se iba a vivir allí porque vivía mejor. ¿Que hubo abuso? Seguro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Es que Mm. toda la gente, tú piensas, Sí, toda pero la no gente era que tú algo conoces es buena, sistemático. No era algo sistemático, no era un objetivo. que no era exactamente, que no era el Mm. sistema, que sea, que claro que hay gente mala y claro, yo he visto en algunas actas de la Inquisición, etcétera, que hablaba de algunos sacerdotes que hacían cosas brutales, pero eso no era la ley general. ¿Por qué? Porque si tú miras a los números, son 200 ciudades en 200 años. Eso es Mm. una brutalidad. Es decir, eso habla de primero, civilización, y estabas hablando de progreso, de que la gente se quedaba allí a vivir. ¿Por qué la gente va a vivir a un sitio? No va a vivir para pasarlo mal. Tú te vas a vivir a un sitio para vivir mejor. ¿Entiendes? Es Mm. que eso es de lógica. Es que eso es una aspiración que tenemos todos los seres humanos, ¿Y que a dónde queremos fue vivir el oro, mejor. Manuel?
El oro y la plata, pues justamente a esas ciudades, ¿no? Exactamente. Y Pagando los ahí en el mejores Orinoco ingenieros, que ¿no? Que fuimos, había en toda Europa. claro, si es que en el Orinoco que fuimos, ¿por el petróleo o que por qué fuimos? ¿Entiendes? Fue porque había unos valores de traer la civilización y de evangelizar y de traer, crear una nueva España en otros sitios, ¿no? Mm, Entonces, eso se pierde. Eso se pierde ya con el siglo XIX. Si te fijas bien, lo que es el colonialismo del siglo XIX no mm. tiene nada de eso. En lo que es utilitarista, estamos hablando de, pues eso, Sí, hay se una pierde falta el de, alma, ¿no? Se pierde el alma. se pierde el alma, Mm, falta esa ética que sí había. ¿Que hubo conquista violenta? Claro que la hubo. Pues si es que mm. somos seres humanos, ¿qué pasa? ¿Que vas allí y la élite de allí te va a decir, sí, sí, bienvenido, que yo estoy aquí viviendo muy bien a costa de esta gente y te voy a dejar a ti el poder? ¿Sabes? Porque sí. Claro. No, Mm. claro que hay conflictos y los seres humanos, pues somos gente, pues los seres humanos somos complejos y nos dejamos llevar por las pasiones, todo el mundo, ¿vale? Ahí no hay distinción. Si tú te pones a buscar gente perversa y gente con mala idea, te la encuentras en cualquier lado, ¿vale? Pero si hablamos en general, yo siempre, en mis novelas nunca oculto también las cosas, las sombras, ¿no? Mm, Pero es que, por más que investigo, si yo sopeso lo bueno que trajo España con lo malo, es que ganamos siempre. mm. ¿Entiendes? Entonces, yo cada vez que investigo más me gusta, más me siento orgulloso de haber nacido en este país, porque verás, no es una cosa que haya elegido, es que me ha tocado en suerte ser español. Y, Mm. y por eso, cada vez que investigo más orgulloso me encuentro de mi pasado español, ¿no? De lo que hicieron mis antepasados, ¿no? De hecho, ¿no crees, Manuel, que deberíamos de sentirnos orgullosos no solo los españoles, sino cualquiera que conforma parte de la comunidad hispana, ¿no? Es decir, un peruano debería Efectivamente. de sentirse orgulloso de ser peruano, un chileno de ser chileno y un filipino de ser filipino. La cuestión, no sé si coincidirás conmigo o no, es que precisamente esa leyenda negra lo que busca o lo que ha buscado, yo creo que sigue buscando en el presente, es mantener pues a estos pueblos, a este pueblo hispano, mantenerlo pues con una autoestima muy baja para que, digamos, pues no trate de competir, digamos, con las potencias hegemónicas. Nos han Ujú. mantenido divididos, porque de hecho nada más tienes que ver cómo todos los países de Hispanoamérica, toda lo que eran los virreinatos, pues se han dividido en un montón de países, cuando Ujú. realmente Brasil, que han sido aliados históricos, los Mm. portugueses de Inglaterra, pues justamente solo es un único país. Entonces, ¿a nosotros por qué no han Mm. dividido? Pues porque saben que el espíritu hispano conlleva, digamos, que si vuelve a renacer o vuelve a resurgir, pues se volverá a convertir en potencia mundial. Entonces, Mm. como no pueden permitir eso y prefieren mantener, digamos, humillado y también con el objetivo de extraer la riqueza a un precio de saldo, pues siempre a todos los países, incluyendo a la España peninsular, pues obviamente con este relato de que somos pues fanáticos, anticientíficos, que somos unos bárbaros, que somos unos tiranos, pues con todo eso nos mantiene una autoestima baja a los españoles y a la gente de Hispanoamérica, pues la mantiene en un papel victimista que les impide tomar la rienda, y a nosotros también nos impide tomar la rienda de nuestro destino y poder competir Mm. justamente con esas potencias. No sé qué es lo que Claro. piensas tú sobre esto. Sí, yo lo que he visto es que, bueno, que tiene que ver mucho con un relato también político. Date cuenta que hoy en día la potencia más importante es Estados Unidos, ¿no? Y que Estados Mm, Unidos, en verdad, el único avance así más que nada militar, ¿no? Y territorial que ha tenido Estados Unidos ha sido siempre a costa del Imperio Español. Pudo haber sido a costa del Imperio Británico, ¿eh? Pero no fue así, no, nunca lograron conquistar Canadá, ¿no? En verdad, el crecimiento de Estados Unidos territorial ha sido a costa del Imperio Español. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú llegas a un sitio donde hay una cultura muy fuerte, donde hay una civilización muy fuerte, ¿tú cómo justificas el que has estado allí? ¿Tú cómo justificas que has tomado Texas?
¿Tú cómo justificas que tu llegada a California y que expulsas a los indios de allí? ¿Tú cómo justificas por qué has echado a los españoles de Filipinas o de Guam? Tú tendrás que crear un relato, ¿vale? ¿Por qué? Mm, Porque tú tendrás que conseguir ganarte a la gente de allí. Y por eso vienen todas esas ideas de que España, que es un país, que mira, que eran unos fanáticos, que menos mal que venimos nosotros, que somos los que tenemos éxito económico, ellos no, ellos han sido un país retrasado, que mira, que... Y lo que han hecho, pues en los países donde han estado, pues meten tratan de socavar el catolicismo, ¿vale? ¿Por qué? mm, Porque es lo que da unidad a todos los pueblos hispanos. ¿Vale? Entonces meten todas sus ideas evangélicas de que, bueno, que esta gente que son unos idólatras, que no sé qué, y eso lo hacen en Filipinas, ¿eh? En la mm, última novela que estoy escribiendo sobre que está ambientada en Filipinas, pues se ve un poco eso, ¿no? Como que tú te das cuenta de que allí hay gente que tienen nombres españoles pero después, yo qué sé, que están como colonizados culturalmente por Estados Unidos, ¿no? Y que tienen esos complejos sobre la hispanidad. Y es por eso, es una guerra que tú cuando haces una guerra territorial, después tiene que venir la guerra ideológica. Tú tienes que asentar, tienes que y asentarte psicológica, ¿no, allí. Manuel? Una guerra Exactamente. psicológica. Sí, exactamente, o espiritual, si quieres, no sé Mm, cómo denominarla, pero tú tienes que justificar, te tienes que justificar ante la gente. ¿Por qué has venido? Por ejemplo, pues la justificación de por qué España también ha tenido que justificar pues la conquista de Estados Unidos, perdón, de América, ¿no? Pero, hombre, no compare acabar con el canibalismo o acabar con una civilización opresora como eran los aztecas o como eran los incas, ¿vale? Y en el cual la misma gente que está allí te está apoyando con acabar con una civilización que en el fondo estaba dignificando a la gente de allí y que le estaba trayendo progreso, ¿vale? Evidentemente teniendo en cuenta que estamos hablando de sociedades preindustriales, ¿eh? Estamos hablando de sociedades mm, preindustriales, entonces el progreso no va en la misma velocidad que va hoy en día. mm, Entonces, ¿en qué se basa ese progreso? Pues en las 200 ciudades que estaban en las 200 que fundaron en el Orinoco, ¿vale? Esos progresos, pero estamos hablando también de toda una red de sacerdotes que fueron los que en verdad colonizaron las Filipinas, porque el ejército español era muy escueto, eso aparece mucho en la novela, ¿no? Y el que iba allí mm, iba un poco obligado, ¿eh? Porque, claro, si tú te pones, ¿tú dónde prefieres vivir? ¿En Nueva España con toda la riqueza de la plata o allí que hay piratas, que hay terremotos, mm, que hay montones de enfermedades tropicales? Pues lógico, ¿dónde te vas a ir? A Nueva España, ¿sabes? mm, Entonces, un poco la gente que iba allí a Filipinas, un poco iba a regañadientes, ¿no? Por eso, entonces, en verdad nunca hubo una posesión militar española. Hubo más una conquista espiritual y esa la realizó la iglesia, que traíamos un mundo más civilizado, mucho mejor. mm. Y, y bueno, se habla mucho del episodio de Valer, ¿no? De que estuvieron en una iglesia. ¿Por qué no has pensado muchas veces por qué se fueron a una iglesia? Pues porque en la iglesia cumplían las funciones de protección de la población civil. Es decir, Mm, el episodio de Valer es uno más dentro de 333 años de historia de presencia española en Filipinas. Es decir, eran los sacerdotes los que defendían a la población local de los piratas. ¿Entiendes? Entonces eran gente mm, que no simplemente tenían una gran fe, sino que es que además pues cumplían la función militar. Apenas había ejército, ¿no? Entonces, eso quizás desmitifica mucho, ¿no? Es lo que un poco comenté al principio, que trato de arrojar luz sobre aspectos de la historia de España que no se conocen y que se deberían de conocer y que deberíamos estudiar en, en nuestros libros de historia para que los chavales se sientan orgullosos de ser españoles, pero es que aparte es que no deja de ser algo interesante, ¿no? Hay tantas aventuras que contar en la historia de España que, bueno, que te sí, quedas un bueno, poco así que te has impresionado. tenido que centrar en el siglo XVIII exclusivamente, porque si no, no Sí, acabas sí, nunca, sí. ¿no?
Sí, al final lo que pasa también es que lo bueno que tiene es que hay ya aspectos generales que ya no me hace falta estudiar, ¿no? De la Marina, Mm, pues que ya me he leído todas las grandes monografías, entonces mm, eso te facilita escribir una nueva novela. ¿Por qué? claro. Porque ya la parte general ya la conoces. ¿Vale? Ya, pues a lo mejor apuntas a monografías, ¿no? Me gustan mucho las actas de los asaltos que había de los moros, ¿no? Que en las islas de las Filipinas, que cuenta, pues mira, llegaron ahí, secuestraron a no sé quién, mataron a no sé cuánto. El sacerdote de allí del pueblo los reunió a todos en la iglesia y estuvieron allí rezando hasta que vino las tropas españolas y los árabes, los moros salieron corriendo de allí. ¿Entiendes? Todo ese tipo de cosas, de anécdotas, me encanta incluirlas mucho en los libros, porque de verdad es que si la gente lo conociera, eh, nuestra visión, nuestra moral como españoles no cambiaría mucho. ¿Eh? Sí, sí. Y es algo que yo he sentido, ¿no? Porque yo me he educado en el sistema español de educación y yo cuando Es salí, yo he profundamente llevado. antiespañol, ¿no? Es Exactamente, yo profundamente. cuando salía yo he llevado, como sabes, ¿no? En 9 años viviendo en Oriente Medio, y cuando Mm, yo fui al extranjero, ¿no? Como exportador, ¿no? De empresas españolas y eso, pues yo iba con un complejo pensando que en Europa todo era novedoso y que, bueno, que nosotros era un país tecnológicamente retrasado, y me di cuenta de que no, y que la gente, pues, le encanta España y le encanta trabajar con España, y que somos un país puntero en muchos aspectos y que en todos sitios cuecen habas, ¿vale? mm, Que sí, eso sí. es algo que también exploro en la novela de Mr. Wallow, el espía, ¿no? Que también había corrupción en Reino Unido y también había contrabandistas allí y que también, entiende Mm, y es algo que aprovechan los servicios secretos españoles para tambalear ¿sabes? El gobierno de Gran Bretaña, ¿no? Y para mm. ganarle la guerra, a pesar de tener una inferioridad militar. Es que Sí, bueno, es lo ahora impresionante. no lo hacen a nosotros, justamente este tipo de cosas, porque nosotros hemos Es ley de abandonado vida. todo el tema de inteligencia, ¿no? A día de hoy, Ujú, pues la inteligencia española está sometida, digamos, o sea, no hay una soberanía, ¿no? Nacional. ujú, Y ujú, es triste decirlo, pero es así. Entonces, al final, pues los espías nuestros trabajan más para la CIA que para los objetivos de España propiamente, ¿no? ujú. Trabajan. La verdad que ya del tiempo presente, Sí, ahí ya. me confieso ser un completo ignorante. Pero Pero mira, en el siglo XVIII era así, ya te te voy a digo. te voy a dar un tema que yo he hecho un vídeo sobre este tema en el canal, Ujú, pero te voy a dar un tema que a lo mejor puede ser bastante interesante como secuela, no directamente de la historia esta del espía infiltrado en Londres, pero digamos algo parecido ha habido en dos momentos de la historia de España. Uno era el de Fox, cuando trató de volar el Parlamento inglés. Este hombre, ujú, aunque no se suele decir, era un ujú, inglés que tras la persecución del catolicismo que hacía insufrible vivir en Inglaterra, pues bueno, decidió ser acogido en la España felipista, ujú, de Felipe II me refiero, ¿vale? Y se enroló en el ejército ujú, español. ujú, Allí le enseñaron pues temas de explosivos, le enseñaron un montón de historias. Y luego, con todo ese conocimiento y todos los contactos que tuvo en España, regresó con una identidad falsa a Inglaterra. Y ahí es cuando planeó, junto con otros compatriotas que también eran católicos, el demoler el Parlamento, volar, digamos, el Parlamento británico, bueno, británico, inglés en esa época, y ujú, bueno, al final lo cogieron muy poco antes, es decir, le faltaba ya encender la mecha prácticamente, el día ujú. antes Sí, de sí. todo es cuando le cogieron, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí me recuerda bastante esa historia a esa historia anterior. Y luego hay otro, creo que puede ser un tema interesante, que es conocido, pero parcialmente por los españoles, porque no saben que ese individuo estuvo en el ejército español y los Ujú, contactos que tuvo con la corte de Felipe. Después, por otra parte, hay otro tema que en este caso pues, no fue a favor de España, sino en contra de España, que es el caso de cuando Isaac Peral
inventó, digamos, el submarino y otras ujú, armas que no son tan conocidas, como también una ametralladora bastante eficiente para la época. mm, Inventó un montón de cosas este hombre, ¿no? Igual que otros grandes genios, ¿no? Que ha tenido España, ¿no? ujú, Y la cuestión es que fue saboteado continuamente. Es decir, la guerra de Cuba, en donde se perdió Cuba, Filipinas, Guam mm, y otras regiones españolas, mm, esto se perdió básicamente porque España estaba llena de traidores internos que habían sido comprados por las redes de inteligencia extranjeras. En mm, particular, yo creo que puede ser interesante incluso hacer un libro sobre esto, una novela, pues tiene mucho jugo, justamente sobre la guerra de Cuba. Ya sé que se sale del siglo XVIII mm, y pasamos al mm, siglo XIX, pero había un individuo que es para una novela, totalmente para una mm, novela. Se llama sí, Vasil Zaharov y era ajá, digamos, como un traficante de armas que trabajaba en ujú, la corte española y que hizo muchísimo mal porque saboteaba todos los intentos porque España tuviera, digamos, poder o potencia o ujú, proyección extranjera. Entonces mm, saboteó, le hizo la vida imposible a Isaac Peral, le hizo la vida imposible a otros inventores de la época, siempre hacía que se tomaran, digamos, tenía contacto con las redes de inteligencia británica, hacía digamos, todas las decisiones que tomara el ejército fuesen en contra, digamos, de la fortaleza del ejército. Es decir, era un sabotaje continuo por este individuo. mm. Basil Zaharov. Échale un vistazo porque Interesante. Ah, le no lo llamaban conocía, el no lo mercader de conocía. la muerte. El mercader de la muerte le llamaban. Y era un personaje que, bueno, la guerra de Cuba, si se perdió, fue por este personaje y otros personajes alrededor de él que compraron Ujú, voluntades dentro de, digamos, de la élite local o nacional española. Y por otra parte, hizo auténticas barbaridades que mm, hasta el punto de que, bueno, la guerra de Cuba y la de Filipinas se le dieron instrucciones al ejército para perder la guerra. Es decir, se le dieron órdenes que eran mm, que, vamos, una persona con 2 dedos de frente nunca habría tomado. Entonces, se llevó al ejército a un callejón sin salida para que no le quedase más remedio que perder la guerra. Y fue toda una sí, pantomima para que al final ceder esos territorios que hasta ese momento no eran colonias españolas, eran mm, propiamente parte de España, ¿no? sí, Y eso que efectivamente, como tú bien has dicho, a partir ya del siglo XVIII en adelante, pues cambió bastante la concepción que tenía España de los territorios que no eran propiamente, digamos, la parte peninsular, ¿no? mm, Y ya pues cambió, digamos, a una parte bastante más instrumental, bastante más sí, colonialista, aunque no lo era como tal, pero sí que era, sí, digamos, adoptó las formas, más que las formas, el espíritu sí, colonial que imperaba, digamos, en Europa. Pero hasta ese entonces, hasta el siglo XVIII, sí, para nada fue de esa forma. sí. Bueno, un claro caso en el que ya se empieza a ver esa decadencia ocurre en el reinado de Fernando VII. Y es que Mm, se sabe, ¿no? Bueno, que Trafalgar no fue el punto de inflexión en el que cayó la Armada Española, lo cual era fundamental para mantener pues todos los territorios de ultramar, ¿no? que tenía. mm, La realidad fue que gran parte de los buques pues se perdieron porque no se mantenían. Los buques que eran antiguamente de madera, pues tú tienes que hacerle la carena, es decir, le tienes que quitar la fauna y la flora que se adhiere al casco, porque si no mm. la madera se pudre, le tienes que tratar con Como todos unos los barnices, productos ¿no? sí, los barnices, allí se llamaban, tenían otro nombre, los betunes. Serían Mm, llamarle betunes, ¿vale? En esa época. mm, Entonces, todos los betunes especiales para... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás enfrancado a una guerra y tú tienes que coger la armada y tu enemigo ya no es Gran Bretaña, sino un enemigo terrestre, tú coges la armada y la metes a luchar en territorio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te ocurre? Que los barcos se te van pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando empezaron los movimientos independentistas en Estados Unidos, perdón, en toda América, pues no mm, teníamos barco para transportar tropas para allá y para defender a los mm. realistas que había allí, ¿vale? Sí, sí, Para sí. defender, Que no estamos muchos hablando de, eran indígenas, ¿eh?
Es decir, y muchos eran indígenas, la mayor parte de los indígenas eran realistas. Y que efectivamente. luego han contado la historia al revés. Es decir, los Han que estaban a contado favor de la independencia eran parte, ni siquiera la la mayoría, élite, eran parte de los criollos. exactamente. Los indígenas Ujú. eran justamente, estaban a favor de la corona española. Efectivamente, eso es lo que exploro en Caníbales del Orinoco, ¿no? Esa élite que es la que Efectivamente, sí. está en contra, mientras que ¿cómo se llama? Los indígenas están a favor de la corona de España porque son los que defienden sus intereses, lógico. Mm, Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que ocurre? Que Fernando VII consigue plata, ¿no? Uno de los últimos cargamentos de plata que hay que llegan de México. ¿Y qué es lo que hace? Dice, pues voy a comprar barcos. Si no los puedo construir en 2 días, porque una flota de barcos no lo construyes en 2 días, pues voy mm, a comprar una marina, ¿vale? Porque como tengo plata, ¿no? Y compra la marina la flota de barcos de Alfonso VI, perdón, Alfonso, ¿cómo se llama? El zar de Rusia, mm, Alejandro VI, perdón, de Alejandro VI. Entonces, utiliza unos mediadores que no son de la Armada y los barcos que le venden a Fernando VII son barcos que están podridos, mm. ¿entiendes? ¿Y qué es lo que pasó? Que el intermediario se forró, ¿vale? Y los barcos que tuvieron cuando llegaron a la Armada, pues los generales de la Armada estaban diciendo, pero esto cómo habéis pagado este dinero por esta porquería de barco y no habéis enviado a alguien de la Armada, un técnico que supervise estos barcos, ¿no? Y la mitad de los barcos se hundieron sin necesidad de tirarle una bola de cañón, o sea, Bueno, sin ningún cañonazo. también, yo me Y eso imagino te, que. te representa, ¿no? Lo que te digo, de, Mm, de esa, de esa podredumbre ya que había, ¿no? En las élites españolas. sí, sí, sí. Ya, bueno, el sumum fue ese personaje nefasto, Fernando VII, que incluso intentó matar al padre tirándolo por las escaleras. Mm. Es decir, un Ya, personaje ya ahí ya, que ya ya, no, vamos. no estudia tanto a Alfonso X, pero este episodio de la Armada me acuerdo porque Mm, leyendo algunos libros sobre la decadencia de la Armada, pues lo de la compra de la flota de Alejandro VI de Rusia, pues yo creo que es muy representativo de lo que ya empezaba a ser la decadencia, lo que es la verdadera decadencia española. No es la decadencia española no es en el siglo XVII. ¿Vale? mm, Ahí puede haber momentos difíciles, mejores, peores, como hay en mm, todas las historias en Francia o en Gran Bretaña, ¿no? Que hay momentos mm, que uno está mejor, peor, hay momentos que está Francia mejor, otro que está, ¿vale? mm. Pero no hay una decadencia. La verdadera decadencia se da en ese periodo, ¿eh? Desde Sí, mi punto sí. de vista, por lo menos. Sí, sí, eso ya fue, digamos, pero volvemos a lo mismo. Es decir, era la decadencia de los valores, ¿eh? Al final lo que lleva a la caída. Es decir, no son por agentes externos, sino los agentes externos lo que utilizan es esa debilidad interna que hay y Sí, la explotan en su beneficio, ¿no? sí, es que parece, yo no sé, igual creo que a lo mejor estoy siendo muy apresurado en decir lo que voy a decir, pero parece como que el enemigo de España es España. Parece Mm, como que como muchas veces te das cuenta de que el peor enemigo de España es España. ¿Sabes? Como que es algo interno, ¿no? Lo que provoca la caída de España, ¿no? Y mm. está en la situación moral, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos hoy en día es un problema moral, lo que tenemos en España, ¿no? No, pero que además me ha Y recordado mucho con lo que has dicho, que yo desconocía ese episodio, lo de la compra de los barcos podridos, sí, y recuerda mucho a lo que hacen hoy en día nuestros políticos. Porque tú ves puede ser. y compran cada porquería que tú dices, pero bueno, si es que esto no funciona. Yo me acuerdo, bueno, tú que eres de Sevilla, Mm, cuando montaron el metro de Sevilla, ajá, el viaje inaugural del Metrocentro, que al final no es un sí, metro, esa parte, ese tramo, lo digo mm, para los espectadores, es un tranvía, es en superficie, mm, pues se quedó sí, atascado en una esquina, es decir, estaba mal hecho. Y dice, pero bueno, ¿a quién han pagado para hacer esto? Con la cantidad de sí, buenos sí, ingenieros que hay en España. Es decir, pues sí, bueno, pues volvemos a lo mismo, porque hay mucha corrupción y al final pues pasa lo que pasa porque faltan esos valores, ¿no? Entonces empiezan a haber sí, sí, sobrecostes, empiezan a producirse pues situaciones de baja calidad mm, y todo debido a, al final lo que hay es una cuestión moral, ¿no? Y por eso creo que tu libro también tiene una parte muy interesante, que, que se explora, digamos, ese alma humana, esa parte atemporal, esa parte interna que al final es tanto
pueden ser tanto nuestra fortaleza como nuestra perdición cuando Mm, perdemos, valga la redundancia, justamente esos valores fundamentales como los que tú exploras, ¿no? sí, El de la sí, lealtad, principalmente el de la lealtad, pero también el del honor, el de, el hacer las cosas por una convicción, el del ser sí. perseverante. Es decir, que hay una serie de valores que al final, pues tienen, digamos, unas repercusiones sociales que son muy importantes, ¿no? Efectivamente. Sí, 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 es así, ¿no? Todo la redención, todos esos temas, quizás vienen un poco del humanismo católico, ¿no? Mm. Creo que mis libros beben mucho del humanismo católico De la y Escuela de trato de Salamanca, reflejar. ¿no? Que profundizó mucho en Sí, eso, ¿no? exactamente, ¿no? Y desde esos aspectos, ¿no? Del ser humano. Y algo también muy interesante es que yo, otra cosa que hago, no simplemente le doy voz al héroe, ¿no? Sino también muchas Mm, veces le doy voz al villano. Me interesan mucho las motivaciones personales mm, de los traidores. Entonces, el por qué alguien es capaz de cambiar de opinión o de ajustarse a lo que más le convenga, ¿no? No simplemente doy mis novelas siempre no me la han definido como novelas polifónicas, mm, porque doy muchas, hay muchas, no hay una voz única, es decir, hay varias voces y todo el mundo habla con sus intereses y sus especulaciones y qué es lo que tiene, qué quimeras tiene en la cabeza, ¿no? Eh, mm. y para dar un poco una visión más, eso, del alma humana, ¿no? De verlo desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Tener una visión caleidoscópica, ¿no? Del periodo en el que estamos hablando, ¿no? O del tema del que estamos tratando. De hecho, en tu último libro, si no recuerdo mal, justamente había un antiguo cristiano, ¿no? Que se convirtió al Islam, ¿no? Un tal Sí, sí, Nureddin Sánchez, y que al eh, final, pues, es una piedra en el zapato, ¿no? De las propias aspiraciones civilizatorias, ¿no? De España en esa zona, ¿no? exactamente. Es que ocurrió mucho, ¿no? Es una cosa, cuando estuve investigando en las actas que tenían de los ataques que hacían los piratas, etcétera, me di cuenta de que había muchos desertores. O sea, había montones de moros que a lo mejor se convertían al cristianismo por algún motivo, yo qué sé, puede ser por convicción o puede ser por interés, ¿no? Mm. Eso ya escapa, ¿no? Un poco Y que porque no te has centrado en evidentemente estudiar eso. claro, es que no sabemos además qué es lo que tenía esa persona, qué motivación tenía esa persona en la Mm, cabeza, no lo podemos saber. Pero también existe montones de personas, claro, date cuenta que gran parte de los soldados que enviaban allí eran forzados. mm, ¿Vale? La gente que iba a Filipinas un poco iba así obligado. Imagínate que tú eres un soldado en Nueva España y estás viviendo de lujo, pero un día vas, te emborrachas y como estás borracho, pues Y coges y como te castigo meten a preso. Filipinas. Pues a Filipinas, a servir 6 años a Filipinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, tú estás allí hinchado y ahora vas y te dice, oye, mira, tú eres aquí cabo, si tú te vienes a mi sultanato, te voy a poner un palacio para ti, te voy a comprar con esto y te voy a dar este puesto y verás, tú vas a vivir, vas a tener un harén de tías para ti, ¿sabes? Pues Mm, dice tú, ostras, deserto. Y es curioso porque había hasta convenios bilaterales, ¿sabes? Firmados entre Felipe V y los sultanes de Maguindanao, ¿no? Y de Joló, ¿vale? Que decían que, bueno, si un español pisa el sultanato de Joló voluntariamente, pues España no puede repatriarlo, ya se considera que es de Joló. Pero si hay un musulmán que se convierte al cristianismo y quiere venir a vivir a territorios del rey de España, pues tampoco se le tiene que respetar. Porque fíjate la cantidad de deserciones que había. Entonces, mm, ¿quién es este Nureddin? Pues este es un personaje así. Lo que pasa es que es un personaje que es un- una persona, un marginado de la sociedad. ¿Vale? Es un actor de comedia, es que curiosamente, algo que no conocemos es que de verdad Filipinas es la gran desconocida de la hispanidad, sí. porque las comedias de capa y espada de Lope de Vega todavía están allí vívidas en Filipinas, ¿no? Allí le llaman comedias moro-moro, porque en vez de tratar de temas, por ejemplo, yo qué sé, en España puede ser, las comedias de capa y espada van mucho sobre honor, aquí van sobre lo que era la amenaza en la época, que eran
de los reyes moros, ¿no? Que Mm, llamaban ellos. Entonces son comedias de capa y espada, tienen la misma estructura que las comedias de capa y espada españolas, ¿vale? Pero con temas locales, mm, ¿no? Y entonces, pues, es curioso, ¿no? Es un personaje, pues, un poco así marginado, que es actor, que el tío lo van a ahorcar, pero por suerte lo sacan los piratas y se dan cuenta de que el tío ¿sabes? Es un tío que no tiene escrúpulos y dice, ostras, pues esto es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y bueno, se va liando y al final termina siendo, ¿no? Se convierte al Islam para que no lo traten de repatriar a España y bueno, y al final el tío se convierte en un líder carismático. Bueno, hay montones de lucubraciones ahí que, bueno, no las quiero adelantar para no echar a perder, ¿no? Al lector que se quiera mm. sumergir en la página. La verdad es que son temas muy, muy interesantes. Yo, mira, Mm, de hecho, yo creo que la entrevista podemos hacer una segunda parte porque la verdad es que me estoy dando cuenta de la hora mm, y se va a hacer quizás demasiado larga porque, claro, es que son temas tan, tan abiertos, temas tan, mm. tan interesantes y además tú que tienes tanto conocimiento sobre todos estos temas, que, bueno, al final te pones aquí, parece que llevamos 15 minutos hablando y llevamos un montón de tiempo hablando. Entonces, claro, Se nos va el digo, día. bueno. Sí, sí, por supuesto que esto yo creo que hay que continuarlo en otro programa y que nos cuente ya con más detalle pues algunos aspectos de la historia, porque yo creo que ahora mismo hemos comentado así un poco por encima, sobre todo la parte, digamos, eh, de esto del siglo XVIII, pero sobre todo centrado un poco más que en las historias particulares y en escenas concretas, nos hemos centrado un poco más en el trasfondo, ¿no? Ujú, Digamos, esa moral, esa moraleja que tú quieres dejar como legado, ¿no? ujú. A los lectores, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que es quizá la parte más importante, la que hemos tratado hoy, pero también puede ser muy interesante mirarlo desde otros prismas, tanto tu pensamiento como tu obra. Yo creo que a mí me ha resultado, digamos, de un interés que es increíble. Todo el conocimiento que tienes sobre esa época y además la forma en la que lo transmites, que también es Sí, una cosa a me valorar. encanta. Sí, esto es como todo, ¿no? Es hacerlo con pasión. Yo, la verdad, cuando escribo mis novelas no trato de que a la gente le guste las novelas, hombre, evidentemente sí trato, pero que me refiero a que no Mm, voy buscando el éxito, lo que voy buscando es contar mi historia. Lo que mm. yo he investigado y al que le guste vale y al que no, pues bueno, que no lo lea, ya está. Una obra ¿Sabes? sincera. Sí, sí, trato de ser pues lo más auténtico que pueda. Y digo tanto las cosas positivas como las negativas. ¿Por qué? Porque es que tampoco eso nos tenemos que torturar porque haya habido episodios que no estemos orgullosos los españoles. Porque, de Mm, nuevo, si hacemos una balanza de lo positivo y lo negativo, siempre salimos ganando. Salimos mm. ganando. Yo por lo menos hasta la fecha es lo que es la conclusión que he sacado de todo lo que he leído, ¿eh? Y por cada libro, te digo, mínimo 8 monografías caen, ¿vale? Aparte Y del estudio. una cosa, Manuel, antes de cerrar, me gustaría digamos, comentara un tema que a mí me ha llamado bastante la atención hablando antes contigo, que es que, bueno, que cuando tú estuviste viviendo en Oriente Medio, en Oriente Próximo realmente, desde la perspectiva española, Ujú, viste que, digamos, España, digamos, tiene un prestigio como marca, ¿no? En esa zona sí, y, bueno, en otras partes del mundo. Y es que si nos salimos del mundo hispano, curiosamente, ujú, nos ven mejor que nosotros mismos. Es decir, el mundo hispano tiene una endofobia y una falta de ujú, autoestima que hasta la gente que no son nuestros enemigos, sino que son gente pues neutral, nos ven ujú. con bastante mejores ojos que nosotros mismos. Y yo creo que es justamente Totalmente. lo que tenemos que tratar de recuperar con cosas como tu obra, con cosas como este canal, entre todo aportar nuestro granito de arena precisamente porque, digamos, la historia hay que tratarla con justicia, tanto Mm, como tú dices, las partes oscuras como las partes buenas, ¿no? De nuestra historia, pero lo que no puede ser es que nosotros mismos nos estamos martirizando, y cuando digo nosotros no me refiero solo a los españoles, sino a los mexicanos,
a los venezolanos, colombianos, es Sí. decir, todo el mundo hispano, tenemos, digamos, una autoestima muy baja, consideramos que somos mucho peores de lo que somos y precisamente por eso no explotamos todo nuestro potencial, que además el potencial ya si nos unimos, ¿vale? En la lucha, en vez de tirarnos mierda uno a otro, Mm, el chileno que está peleado con el peruano, el argentino que está peleado con el boliviano, el peruano con el boliviano, el de México con el de Honduras, el español con el mexicano. Eso es lo que no puede ser, porque mm, justamente tenemos mucho potencial, tenemos un montón de cosas en común y bueno, yo creo que sin tener que entrar en historias de unificación política, ni mucho menos, pero sí que mm, como nación o como naciones deberíamos de unificar, digamos, nuestras fuerzas, ujú. aunque sigamos siendo naciones independientes. Esto no quita Está una cosa claro. con la otra, ¿no? Mira, a colación de eso, cuando yo estuve en Emiratos Árabes Unidos, Mm, pues formamos una asociación de empresas españolas mm, y una cosa, lo que primero que movilizamos allí fue crear como una especie, una macro asociación de empresas de habla hispana. mm, Y empezamos a moverlo y de ahí surgieron montones de negocios, de oportunidades para todo el mundo, ¿vale? Y es curioso que desde muchas veces te parece como nos da esa sensación de que pues el mexicano un poco reniega de España, pero cuando nos unimos todos, empezamos a ver que no somos tan diferentes, ¿sabes? Que tenemos una misma raíz y que tenemos una misma forma de pensar y que mm, tenemos más en común, muchas más cosas que nos unen de las que nos desunen. Entonces, mm, de verdad, eso fue como una experiencia para mí de darme cuenta, digo, ostras, qué grande es. Nosotros somos un país que hemos creado una civilización, es decir, pues tú dices, ¿existe la civilización holandesa? No, existe el imperio holandés, pero mm, no hay una civilización holandesa. mm, Existe un imperio francés, pero no existe una civilización francesa. Existe un imperio romano y una civilización romana, ¿vale? Y existe británica, pues te puede gustar más o menos, pero existe una civilización anglosajona, mm. ¿vale? Pero española igual. Sí, lo que No pasa es que la simplemente España, anglosajona tiene una cosa diferente. Es decir, los países bueno, muchas cosas. que eliminaron a los nativos, como por ejemplo Estados Primero, Unidos, Australia, Canadá y toda esa zona, bueno, pues al final sí que es una civilización, pero una civilización porque te has y cargado a los que otro, estaban allí y por sí, tanto has hecho tabula rasa sí. y has estructurado de nuevo. Pero No tiene nada que ver con la española, está claro. claro, la obra de España es diferente. Es decir, la obra de Es España diferente. es que ha La, creado una la- civilización, la civilización ha llevado para allá la civilización española, pero la ha llevado a las almas de la gente de allí. Es decir, al interior de la gente de allí. No te la has cargado y has exactamente. llevado a españoles para allá. Sí, 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 sí. entonces es muy diferente porque, claro, tú dices, bueno, la civilización anglosajona, pues claro que existe, pero claro, existe porque realmente es directamente los colonos que realmente eran ingleses. Es decir, Ujú, tú no has evangelizado a la gente de allí, tú te has cargado a la gente de allí y has puesto a los tuyos. ujú, Porque si tú exactamente. te vas a Estamos África, hablando, pues te das cuenta de que donde estuvo el Imperio Británico, en África, pues allí no hay civilización británica. Allí lo no, que hay es, pues, todavía están sufriendo las consecuencias de lo que pasó allí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. claro, hay que distinguir que en el Imperio Británico había países de primera y países de segunda. En el Imperio Español no. Ujú, totalmente, ¿eh? O sea, que estamos hablando en que existe, ¿no? Eso, pero no es comparable, porque en España nosotros, la verdad que España está muy imbuida de lo que es lo que hemos hablado antes, del humanismo católico. El Mm, humanismo católico lo que trata es de la universalidad, ¿no? Católico significa eso, universal. mm, Es de ver al ser humano en su conjunto, de que todos somos, ¿no? Seres humanos y, ¿no? Y por eso ha dado, ¿no? Todo lo que ha derivado del humanismo católico, todo lo que es los derechos humanos, mm, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro tipo de civilización, pero no deja de serlo. Lo que me mm, quería decir es que no deja de, no simplemente han creado pues un imperio, sino han creado también eso.
mm, Te gusta además con sus sombras y sus luces, evidentemente, ¿eh? Luces también mm, tiene, ¿eh? También he mm, visto yo algunas. Lo único que, hombre, que no es comparable. España es otro tipo de, ¿vale? España estamos hablando de unos valores humanos, ¿vale? Que yo creo que es quizás lo que más lo que más ha aportado España a la humanidad han sido esos valores humanos. ¿Eh? mm, Tú, si te fijas bien, una cosa que también he explorado es que yo qué sé, te voy a decir, una tribu de allí, ¿no? De Borneo, los Murut, que eran gente que hacían sacrificios, etcétera. Hoy en día siguen, pero ¿por qué no hacen sacrificio ni nada? Yo creo porque en cierto modo se han humanizado, ¿eh? mm, Con toda lo que es la cultura que hemos traído, la civilización que nosotros hemos aportado, ¿no? Entonces, es verdad que existe, porque España no ha destrozado esos las pueblos. culturas Mm, originarias, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que la gente llama culturas originarias, pero bueno, habrá que ver si son originarias o no, o fueron también otros invasores, ¿no? Eh, pero lo más importante es que nosotros hemos influido a todos esos países y a todos esos pueblos a que sean menos bárbaros. ¿Vale? mm. Y esa es quizás la obra más ingente o la contribución más ingente que ha tenido que han tenido la hispanidad, ¿no? O Mm, España. sí, sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya aquí. A Ujú. mí me gustaría cerrar o que cierres tú un poco con una reflexión final, sobre dónde crees que va la hispanidad, es decir, va a ser el futuro sobre esto y sobre todo porque, como tú has dicho, ¿no? Al final tenemos muchas cosas en común. De hecho, cuando estamos cada uno en nuestros países, pues terminamos peleándonos unos con otros y arrojándonos mierda de unos a otros, pero luego cuando estamos en el extranjero, en terreno neutral, al final siempre nos unimos, ¿no? Es decir, cuando tú ves Totalmente. a gente el peruano que se pelea con el chileno, pero luego cuando están en sus propios países, pero luego cuando están en Estados Unidos hacen piña, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que fomentar, pero estando en nuestros propios países también, no solo cuando Ujú, estamos en terreno foráneo. ujú. Y no sé, un poco que nos des una reflexión Una final reflexión. sobre este asunto, sobre la unidad de la hispanidad Sí, y sobre cómo crees que puede desarrollarse, ¿no? sí. Yo soy bastante optimista sobre lo que es la hispanidad, porque a pesar de que vamos, los hispanistas estamos nadando contracorriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corriente, pues estamos empezando por los estados que fomentan esas divisiones entre los países, ¿no? Lo vemos en México, pero en España también, ¿eh? O sea, y en muchos otros países de la América hispana también ocurre, ¿no? A pesar de que las instituciones están en contra, el mundo de la cultura está en contra. ¿Cómo es que han proliferado tantos canales hispanistas como el tuyo? Pero hay montones, ¿eh? Y no simplemente estamos hablando de una orilla del Atlántico, estamos Mm, hablando de las dos orillas del sí, sí, Atlántico. sí. Mm, Es porque la gente está como despertando, hay un despertar hispano. mm, Entonces, yo soy muy optimista porque esto es algo que está surgiendo desde abajo, que no es subvencionado por nadie, sino que es voluntario. A mí nadie me ha subvencionado nunca una novela, ni nadie ¿sabes? Ni trabajo para una editorial, yo soy un autopublicado, ¿entiendes? Y hay montones de canales que, que tú que vendes a lo través de hacen Amazon, ¿no? Tu libro, ¿no? exactamente. Yo vendo a través de Amazon. Dejaré el enlace, por cierto, abajo en el primer comentario fijado, en la descripción, Mm, sobre todo para que contacten contigo, te sigan en Twitter y puedan ver un efectivamente. poco, pues, profundizar un poco más en tu perfil, ¿no? Perfecto, ahí encantado de conectarme con más gente con las mismas inquietudes. Entonces es así, ¿no? Entonces es algo que viene de abajo y Mm, que al final terminará influyendo, ¿no? Porque somos gente que creamos cosas y que somos más. La base es muy grande. mm, Entonces, poco a poco estas ideas irán permeando. Y es así, aunque hoy en día somos todavía somos un movimiento muy, muy residual, mm, ¿vale? Es verdad que está creciendo. Y mm, entonces yo soy bastante optimista con. Algún día se hablará en los libros de literatura, se hablará sobre el hispanismo y sobre la corriente mm, hispana, una corriente de pensamiento
y literaria también y artística, ¿vale? Porque no estamos hablando solamente de divulgadores, estamos hablando de gente que hace videojuegos, de gente que hace escultura, de gente que hace pintura y de gente que escribe novela y poesía. Es decir, estamos hablando de un movimiento que no es meramente cultural o literario, que es que afecta a todos los ámbitos, ¿no? De humanos. Por eso creo que debemos hoy en día que ser más que optimistas para el futuro de la Mm. hispanidad. Sí, yo estoy seguro que la cosa va a ir ahí y además de manera rápida, ¿eh? De manera rápida, porque conforme va Ujú. decayendo justamente el poder de Estados Unidos, casualmente va surgiendo esta corriente hispanista y yo creo que no es una casualidad. Yo creo que el problema del hispanismo tradicionalmente ha sido que hemos estado demasiado cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? El problema Sí, de México y el problema de otros sitios. Es decir, que al final hay un sabotaje por parte del mundo anglosajón y sobre todo de Estados Unidos hoy en día que no han permitido, digamos, que florezca de manera natural lo que es natural en nosotros. Es decir, que nos ujú. unamos, que tengamos digamos, un conocimiento sobre nuestra propia cultura y, bueno, yo creo que esto va a ir cogiendo fuerza, también gracias a contribuciones como la tuya, que, bueno, no creo que son bastante importantes y no creo que sean despreciables ni marginales. Así que, bueno, como ya sabes, para mí eres un invitado de honor. Hemos iniciado este formato nuevo contigo, pero yo espero que no sea el último programa que hagamos juntos. Si bien podemos hacer una labor de síntesis, que no por tu parte, sino que también por la mía, porque la verdad es que yo me enrollo mucho y al final los 10 minutos, 15 minutos se convierten en una hora, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo sí, que ha sido bastante interesante y que a nuestros videntes pues le va a gustar, ¿no? Así que los creo que sí. espectadores yo creo que agradecerán un poco o bastante, digamos, esta contribución y espero que les haya gustado este formato. Sin más, voy a Sí, dejar aquí para que vean uno de los libros de los que hemos hablado, que es este de acá. Se ve en la pantalla, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Y bueno, con esto yo creo que nos despedimos. Dejo abajo en la descripción y en el primer comentario pues todo lo relacionado contigo para que puedan contactar y puedan seguirte, como he dicho antes, pues nuestros espectadores y así pues puedan valorar, digamos, pues todos los comentarios que tú has ido haciendo pues y lo puedan profundizar, ¿no? Yo sin más pues cierro aquí De acuerdo. y nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos. Encantado de estar aquí. Un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego.